sínodo ha sido un enorme ejercicio de escucha activa y una experiencia profunda de contacto con la diversidad. Una diversidad que es propia de todas las culturas en la que está encarnada la Iglesia Católica en todo el mundo. En ese sentido podemos decir que fue un encuentro multicultural y pluricultural. Para mí fueron muy sorprendentes los testimonios de las iglesias asiáticas y de las iglesias africanas, iglesias jóvenes con otras prioridades distintas a las nuestras, pero con mucha riqueza. La unidad no es uniformidad, la unidad es armonía, por eso el Espíritu Santo es definido como la armonía, en esto insiste mucho el Papa. Y el desafío grande fue escuchar al Espíritu en medio de tantas diversidades y miradas, de diversidad de opiniones, de sensibilidades y de pensamientos. También estuvieron presentes las sorpresas de las diversidades, los aprendizajes que esta diversidad genera y lo inimaginable de la diversidad. Voy a poner un ejemplo nada más. El padre Radcliffe, un gran predicador dominico que nos acompañó durante todo el sínodo y que nos predicó el retiro espiritual junto a la hermana María Gracia Angelini. Radcliffe nos dijo que en una casa misionera de la Madre Teresa de Calcuta, en la India, había visto a una niña que no tenía brazos ni tenía piernas. Entonces tuvo la tentación de seguirla mirando un tiempo, porque era una cosa tremenda, ¿no? Y de pronto vio que ella se acercaba a una mesa y tomaba en su boca con el asa la cuchara. Y con la cuchara tomaba dulce y era para llevar a otra compañerita. Entonces, ese ejemplo, me acuerdo de ese ejemplo como la caridad, que es lo que da sentido a nuestra vida, siempre nos sorprende. Éramos 464 personas, de ellas 365 teníamos voz y voto. Hubo muchos peritos, había 10 canonistas escuchando y dispuestos a ver un poquito por qué lado podían caminar en el futuro algunos cambios. Había 54 mujeres en el sínodo, 170 obispos y el resto sacerdotes y laicos. En una mesa había un cardenal, había un obispo, un laico, una religiosa, un religioso, etc. Y más o menos éramos 11 en algunas mesas. Bueno, seguimos el método de la conversación espiritual, pero luego de buscar los consensos para poder expresar lo que pensaba nuestra mesa sobre el tema, que esa era la parte más compleja, había que escuchar las otras 153 mesas, la síntesis de las otras 153 mesas y después cambiar el propio trabajo según lo escuchado. De modo que fue un modo de trabajar a partir de lo escuchado. Hubo una revalorización notable del sacramento del bautismo que nos hace corresponsables del destino y del futuro de la Iglesia, animados por un mismo espíritu. Fue interesantísimo el tema de la autoridad. Cuando llegamos al tema de la autoridad, si un obispo tiene más autoridad que un cura o cura más que un laico, volvimos al sentido radical de la palabra autoridad, que tiene que ver con el espacio de creatividad. Y entonces concluimos, cada cual tiene su propia autoridad. Una está ordenada a la otra, pero no son dos autoridades que compiten, sino son autoridades en reciprocidad o autoridades complementarias. La autoridad no tiene por qué ser competitiva. Por eso Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La realidad estuvo continuamente presente en el sínodo. La guerra, los obispos que vivían, digamos, sus dioses estaban cercanas a los lugares de guerra, la oración por la paz, que fue conmovedora.
El tema de los migrantes. En el mundo hay 350 millones de migrantes. Tuvimos el testimonio de un laico que tiene una embarcación que se dedica a rescatar gente que está perdida en el mar o que está por morir en el mar. Un testimonio realmente extraordinario. Después tuvimos la oración por los migrantes en el monumento que hay ahora en San Pedro a ellos. El otro tema que me pareció extraordinario es, en la segunda parte de la misión, ratificar que la Iglesia es misión, no tiene una misión, sino que es misión. La Iglesia es evangelización. Hubo una presencia enorme del tema de los abusos, porque el Consejo de Prevención nos envió una carta al sínodo, al comenzar el sínodo, diciéndonos que el trabajo que habíamos hecho era insuficiente con respecto a este tema. Entonces yo diría transversalmente, si bien no está marcado en ningún tema, este tema, unido al tema del clericalismo, iba y venía. Por supuesto, el tema de las mujeres, la desigualdad, el maltrato, el tema de el estar llamadas a tomar decisiones. Y para mí un tema delicadísimo que también iba y volvía, vuelve a ser el tema de Evangelii Nunciandi. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué significa el respeto por la otra cultura, acompañarla, escucharla, aprender? ¿Qué significa que evangelizar no es proselitismo, sino que se evangeliza por atracción? Todos estos temas van a volver y van a volver, pienso que con mucha riqueza y por supuesto muchísimos más. Fue extraordinario poder estar en el sínodo, realmente fue una experiencia de Dios. Nosotros los obispos, el grupo argentino, el equipo fue muy bueno, muy bueno. Tuvimos un asesor que nos daba material continuamente, tuvimos el privilegio de tener a Matías, que fue siguiendo todos los temas y nos iba ayudando para nosotros poder estar al tanto, y nosotros los obispos, bueno, Marcelo, Carlos, Dante Braida y Ángel Rossi, realmente formamos un grupo lindísimo. Estaba Carlos Gali también como perito teólogo, así que bueno, estuvimos en varias reuniones aparte con estos hermanos argentinos.